claro que el rehabilitador o la persona que tenga al frente el paciente y quiere hacer una rehabilitación es el director de la orquesta. El rehabilitador no es la persona que va a arreglarle todos los problemas al paciente, sino que es la persona que va a dirigir un caso para poder llegar a feliz término. El rehabilitador tiene que encargarse de realizar un diagnóstico apropiado, como hablábamos al principio, no solo un diagnóstico estético, sino también un diagnóstico mecánico, un diagnóstico biológico, para poder después enfocar la parte de plan de tratamiento desde todas estas aristas, mecánicas, estéticas y biológicas. Y tomar mano de muchos especialistas. Yo recuerdo, y esto lo cuento como una anécdota, una vez que yo le pregunté a uno de mis profesores de la especialidad una pregunta X, y él me dijo: mira, Jairo, no tengo ni la más mínima idea. Vamos a buscar, a ver, porque la verdad no tengo ni la más mínima idea de lo que me estás preguntando. Y yo me acuerdo que eso me dio a mí mucha confianza, y después de ahí probablemente era el profesor que yo más le preguntaba siempre, porque yo sabía que él no me iba a mentir. Entonces yo decía, bueno, a esta persona yo le puedo preguntar cualquier cosa, porque yo sé que si él no sabe, no va a tener ningún problema en decirme que no sabe. Y eso es algo que tenemos que tener muy claros. Primero, que nunca vamos a saber todo, porque la odontología es demasiado amplia y las horas del día no alcanzan para ser especialista en todo. Y esto tiene que darnos pues cierta humildad y saber que hay muchos especialistas con los cuales contamos, que pueden tener mucha información que nosotros no tenemos. Entonces no debemos creernos todólogos, ¿verdad?, que sabemos de todos los temas, sino que es fundamental, si queremos llevar un tratamiento óptimo a nuestros pacientes, tomarnos de la mano de otras especialidades y que la gente nos vaya acompañando para que el resultado final sea el ideal. Entonces la comunicación entre profesionales es fundamental, y muchas veces no solo la comunicación con otros profesionales odontólogos, sino que a veces también es necesario realizar interconsultas con médicos, con el internista del paciente, dependiendo de la condición particular, para que el tratamiento que el paciente obtenga sea el mejor que el paciente puede obtener, que a final de cuentas debería ser nuestro objetivo principal en todo momento.